aprobar estas votaciones, pero yo no claudico en mi ánimo, en mi deseo y en la tenacidad de hacer esas reformas, y espero que si en esta legislatura entrante los diputados del PRI son un voto y una cantidad de diputados importante, vamos a lograr complementar esas reformas. Repasamos su plan de gobierno, el del PRI, justamente en varios temas, analizando las políticas que ustedes presentan o plantean en materia de seguridad. ¿Cuáles creen que son las causas reales de la inseguridad en el país y cuál es la estrategia concreta, en 3 frases, dígame, que tiene el PRI para atacar la inseguridad en Guatemala? Bueno, para atacar la inseguridad debemos de entender una cosa. ¿Cuál es la causa? Si nosotros no vamos a la causalidad, nunca vamos a obtener el fruto de tener una seguridad ciudadana plena. La causa fundamental de la inseguridad en el país es la falta de oportunidades, la falta de ingreso diario, la falta de comida, la falta de integración familiar, la falta de educación y la falta de salud. Eso genera la inseguridad. ¿Por qué? Porque el crimen organizado y el crimen común encuentra en esos jovencitos, en esos hombres y mujeres que no tienen nada que comer, la facilidad de decirle, mira, te doy este sobrecito, ve a una cuadra y te van a dar tanto dinero, tú te quedas con tanto y me das tanto. Y como no tienen que comer, llevan el sobrecito y se quedan con ese dinero y les gusta el dinero fácil. Después ya le piden un paquete más grande y se vuelve el gran problema de los narcóticos, del terrorismo, de la trata de personas, de las extorsiones, porque es fácil el dinero sencillo. Entonces, cuando entendemos que la causalidad de la pobreza, tenemos que atacar la pobreza. ¿Y cómo atacamos la pobreza? Con un plan económico que es el que el PRI está planteando. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, yo estoy planteando como candidato a la presidencia que tenemos que entender la seguridad desde 3 ámbitos. La seguridad nacional, que es el control territorial y la soberanía nacional. Nosotros no podemos dar seguridad ciudadana si tenemos más de 1000 puntos ciegos en las fronteras donde ingresan drogas, personas, de defraudación, contrabando, y no hay un control de quiénes son las personas que están delinquiendo en el país y la zozobra social que generan. Eso es lo primero. En segundo lugar, la seguridad democrática, que implica 2 puntos fundamentales: el fortalecimiento de las instituciones y del Estado de Derecho, y en segundo lugar, el pleno respeto a los derechos humanos. Y de ahí, con la causalidad compuesta, con la claridad de la seguridad nacional y democrática, podemos dar seguridad ciudadana, que implica policías, que implica radiopatrullas, tecnología, profesionalización, dignificación de la policía, inteligencia civil, pero todo es una cadena que no puede quitarse una de la otra. Todos los candidatos ofrecen la seguridad ciudadana, pero quieren combatirla con miles de patrullas, y así no se combate. El tema del recurso, porque usted entiende, claro, que por eso al hablar de la economía, el presidente va a recibir, bueno, además de deuda flotante y muchísimas otras cosas, sí, un presupuesto más que ajustado. ¿De dónde va a sacar justamente para implementar estas políticas en 4 años ese recurso? ¿O cómo lo va a optimizar para hacerlo más eficiente? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que priorizar. Los candidatos a la presidencia tienden a ofrecer 1000 cosas y no se concentran en ninguna. Entonces somos un gobierno mediocre, porque todo lo que hacemos lo hacemos mal y a la mitad, o menos de la mitad. La propuesta del PRI consiste en priorizar las áreas estratégicas. Las áreas estratégicas son la seguridad, la economía y el tema social de salud y educación. Esos son los temas prioritarios. Lo demás, los gastos superfluos, los viajes, la publicidad, la propaganda, los vehículos, el pago, digamos, aumentado de ingresos en renglones como el 029, el 189, son renglones que se abusan de ellos. Entonces, con una austeridad y con una política de firmeza en la lucha transparente y la lucha contra la corrupción, se pueden dotar los recursos. ¿Sabe cuál es el problema? Que no saben de finanzas los candidatos. El presupuesto es de 70,000 millones y el presidente debe de tomar la decisión a qué le va a dar prioridad. No se necesita aumentar los impuestos, ni se necesita aumentar la deuda para dar un buen servicio.
pero para ello se tiene que priorizar los temas que son los que le he indicado. Luis Fernando, y hablando de finanzas, usted hace unas semanas, unos meses, propone cuando es lanzado como candidato un plan de vivienda. Sí. En 4 años gastar lo mínimo 20,000 millones de quetzales. Es correcto. Uno se pone a pensar, dice uno, bueno, son 5,000 millones de quetzales al año en vivienda. Sí. A cómo están nuestras finanzas, ¿de dónde sale ese dinero? Es lo que le decía, es una buena pregunta y le agradezco que me la haga. Es cuestión de prioridad. Hay 70,000 millones de quetzales. ¿A qué le vamos a dar prioridad? ¿A los negocios, a las empresas, a la corrupción, al pago de facturas? ¿O le vamos a dar prioridad a la familia, a la sociedad, a salir del subdesarrollo y atender a los más necesitados? Es una cuestión de visión. Si yo llego con las manos amarradas, tengo que darle a las empresas el pago de la factura por haberme llevado de presidente. Y no hay ataduras. Pero eso es lo que le digo, si yo llego con las manos libres como estoy, yo puedo disponer de esos 5,000 millones anuales fácilmente, porque en primer lugar no voy a tener la línea de la SAT. En segundo lugar, no voy a sobrevalorar obras para pagarle facturas a los constructores que me dieron dinero para ser presidente. En tercer lugar, voy a hacer un gobierno transparente, eficiente, priorizando los recursos. Y en cuarto lugar, es una cuestión de que yo quiero hacer un balance entre las alianzas público-privadas para la infraestructura estratégica, y eso me va a permitir quitar recursos que hoy se utilizan para sobrevaloración de obras y corrupción. Esa cantidad de recursos los vamos a trasladar al programa Mi Casa, Mi Familia, que consiste en dar 1 millón de viviendas a 1 millón de familias. Y no solo para los que no tienen una, sino también hay personas de clase media, por ejemplo, que hoy pagan una renta y se van a quedar pagando una renta toda la vida si no hacemos este programa. ¿Pero estas casas serían regaladas o cuáles? Porque podría caer en el clientelismo también. Son casas que van a fortalecer la propiedad privada, van a ser construidas por los beneficiarios en la situación de extrema pobreza y de pobreza. ¿Deberán pagar por esas casas? ¿Habrá algún plan? Ellos van a trabajar por la casa. Y las casas para gente de clase media, por ejemplo, vamos a sustituir la renta por una letra. Pero yo no voy a erogar dinero, yo voy a poner un fondo de garantía ante los bancos para que una persona que paga 3,000, 4,000 o 5,000 quetzales por renta o 6,000 quetzales sustituya el alquiler por renta, porque el banco va a darle interés a bajo costo, a un plazo razonable, y yo con ese fondo de garantía voy a poder darle acceso al crédito. Yo no voy a gastar dinero del Estado. ¿De dónde tomó esta idea? Digo, ¿es original es una idea, o la tomó de algún país latinoamericano? Es una idea que yo he tenido hace muchos años y que estaba esperando el momento de ser candidato. Por eso les dije, no soy un candidato improvisado. Yo he venido trabajando todas estas ideas porque creo que es lo que le puede hacer un gran cambio a Guatemala en términos cualitativos y en términos de dignidad ciudadana. ¿Qué gente lo acompaña? ¿Quién es su equipo de trabajo? Bueno, háblenos un poco del perfil del candidato a la vicepresidencia, pero el resto de gente que está detrás suyo en el caso de llegar a ser presidente de la República. ¿Hay algún gabinete definido? Sí, el candidato a la vicepresidencia se llama Rodolfo Dougherty. Rodolfo Dougherty es un economista que tiene varias maestrías en banca, en finanzas, en política monetaria, en comercio internacional. Es catedrático universitario, ha sido diputado al Parlamento Centroamericano, es un hombre con una gran experiencia y con una gran sabiduría y que me acompaña haciendo un balance en lo que yo quiero exponerle al pueblo de Guatemala, reiterando que el plan del PRI es eminentemente económico. Sin una buena economía no existe una buena política, porque la política es dar resultados y no podemos dar resultados si no tenemos una economía que nos permita darlo. Entonces llevo un candidato a la vicepresidencia que va a tener este reto de comandar el gabinete económico para lograr este plan. En segundo lugar, sí, tenemos personas que van a ser las candidatas y candidatos a los diferentes puestos de elección. Si Dios y el pueblo me permiten pasar a segunda vuelta, en la semana siguiente a la segunda vuelta, yo voy a dar a conocer el nombre de 3 aspirantes por cada ministerio, para que haya una auditoría social y se me pueda criticar a los aspirantes al ministerio respectivo, y también voy a pedirle a los órganos de investigación y a los organismos internacionales que revisen a estos candidatos, porque no quiero una sorpresa después de que resultan vinculados a estructuras principalmente en el tema de gobernación, defensa, relaciones internacionales o exteriores,
en el tema de finanzas públicas y en el Ministerio de Comunicación. ¿Qué posibilidades reales cree que tiene realmente pasar a la segunda vuelta? Hay que basarse, nos guste o no, es lo que circula, es lo que hay, las encuestas que muestran, como siempre decimos, una fotografía de lo que el ciudadano piensa en el momento en que la encuesta fue realizada y obviamente después puede marcar o no una tendencia, pero es simplemente un reflejo de ese momento. Pero de todas maneras no lo favorecen demasiado las encuestas si tomamos algunas. ¿Qué piensa usted? ¿Que va a pasar realmente? ¿Tiene confianza que va a pasar la segunda vuelta? Y si no pasa la segunda vuelta, ¿han analizado si van a apoyar a alguno de los partidos? Bueno, le voy a decir algo con toda sinceridad. Yo no confío en las encuestas y le voy a explicar por qué. Si lo favorecieran, ¿confiaría? Tampoco. Y tendría más desconfianza. Yo creo que las encuestas, efectivamente, si son una fotografía del momento, depende de quién las financia, así salen los candidatos. Mírelas usted y se va a dar cuenta quién las financia. Usted abre el periódico y se da cuenta quién la financió. Entonces, no me preocupan. Yo le tengo fe a Dios y tengo confianza en mi propuesta. El pueblo de Guatemala no ha decidido aún por quién va a votar. La gente está totalmente reacia, está antipática al tema electoral porque ha sido totalmente y permanentemente mancillado el honor de la credibilidad que el pueblo ha puesto sobre un candidato o una candidata. Por eso, yo voy a hacer mi esfuerzo total hasta el 6 de septiembre y será el pueblo y Dios quien tome la decisión. ¿Se ha pensado en alguna alianza? Todos los candidatos exponemos nuestros planes. ¿Alianzas? Todos tenemos derecho sí. Y será el pueblo que diga el 6 de septiembre. Respecto al tema de las alianzas, yo voy a esperar al 6 de septiembre para poder contestar esa pregunta porque sería aventurado hablar de una alianza si yo no pasara a una segunda vuelta, dependiendo quiénes fueran, por ejemplo. Entonces, voy a esperar al 6, pero tengo confianza que en estas 2 semanas y pico que faltan, la ciudadanía se dé cuenta que tengo la experiencia para sacar de la crisis a Guatemala, tengo el conocimiento y tengo la libertad para hacer esos cambios que estoy proponiendo. Antes de pasar a las preguntas de la calle, ¿cuál es la diferencia sustancial entre el FRG y el PRI, además del nombre del partido, verdad? Y la segunda es, ¿tiene alguna relación con el partido mexicano? Porque digo, el nombre, logo, digo, y como está ahorita justamente muy cuestionada la gestión de quién vuelve después de muchos años al gobierno por el PRI, esas dos. Claro, muchos dicen que el PRI es lo mismo que el FRG. La primera, no, díganos. El PRI de Guatemala es 100% guatemalteco y se llama Partido Republicano Institucional. No, Partido Revolucionario Institucional. El PRI de México se llama Partido Revolucionario Institucional. No tenemos nada que ver. Una simple coincidencia. Una simple coincidencia. Tema de diferencia entre FRG y PRI. El FRG y PRI es una transformación partidaria, es una renovación absoluta de los cuadros y lo que mantiene es los principios republicanos, los principios cristianos sociales, pero la dirigencia, las actitudes, los valores y la ejecución está en manos de gente, el 90% de gente nueva que ha ingresado a la institución. Por eso Suri no está en ese partido, porque entenderíamos que a lo mejor ha sido una de las candidatas naturales dentro de las filas de esta agrupación política. Como lo he dicho muchas veces, Suri no está en el partido por una decisión personal de ella desde el año 2011. Entonces yo continué con el partido porque yo hice un compromiso con mi institución de no ser tránsfuga y de serle leal. Y aquí sigo. Después de 20 años he estado en un solo partido, en este. Aunque se ha transformado, he mantenido la integridad, la dignidad y la responsabilidad de asumir un compromiso en la historia. Y aquí estoy. Si usted mira mi afiliación, desde el primer día que estaba en un partido político hasta hoy, en uno solo. Y eso me da a mí libertad y autoridad para decirles a ustedes que no soy un candidato oportunista, sino yo sé jugármela en las buenas y en las malas. ¿Cuál es su relación con el general Ríos Montt? Tengo muy buena relación con el general. Él es una persona que le tengo mucho cariño, lo he dicho siempre, y siempre me lo preguntan y siempre digo lo mismo. Le tengo un gran cariño y creo que es una persona muy especial para mi vida. Vamos a las preguntas de la calle, ¿les parece? Vamos entonces. Para esta sí hay un minuto, candidato, para estas respuestas. La primera de ellas, por favor. ¿Qué parte del presupuesto trasladaría de un ministerio no importante para el Ministerio de Educación o de Salud, que son tan importantes? ¿Ya? Sí, adelante. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud tienen un problema estructural grande. La asignación internacional que se requiere para tener una salud y educación apropiada es del 7% para educación y del 6% para salud. Actualmente en ambos no se llega al 3%. Decir que en un año vamos a llegar al 6 o 7% sería una terrible irresponsabilidad. Pero sí, a través de las economías de escala que estoy proponiendo,
a través de limitar ciertas ejecuciones de obras a través de las alianzas público-privadas, vamos a poder subir por lo menos un 0.5% del PIB por año durante 4 años en el tema de educación y de salud, y vamos a priorizar evitar seguir haciendo